Yo siempre digo que un resultado de una reforma es la buena coordinación entre oficios. Porque claro, la buena coordinación entre oficios va escalonada. Cada cosa va a su momento. El secreto está en que no haya espacio entre esos oficios, ¿no? Pero todos a la vez no se puede, claro. Lo decías, bueno, daño no, pero sí ha cambiado un poco la perspectiva de reformas en cuanto a ese tipo de programas, como bien decías, es a los espacios abiertos. Sí. Todo se torna ahora a espacios abiertos. Quiero tener siempre la cocina integrada en el salón. Cuantos menos paredes haya, mejor. Eso yo creo que es lo que más estamos notando en el cambio. ¿Y ahí veis influencia, por ejemplo, de la televisión en este caso? Sí, es decir, yo ese tipo de ideas, ¿no? Sí, yo ahora mismo veo muy pocas reformas que tengan pasillo, que conserven espacios cerrados. Casi todo es una cocina, comedor, salón enorme, una habitación de matrimonio y si tienen chiquillos, una habitación para los chiquillos y poquito más. Yo creo que ahí también influye mucho en que el tamaño de los pisos hoy en día no es el que teníamos antes. Entonces, con lo cual, si tú tienes un espacio abierto, tienes una mayor amplitud. Claro. Entonces, al final, pues digamos que antes existía a lo mejor la cocina con office, donde tú podías comer, pero es que ahora no existen cocinas con office. Son muy pequeños los pisos de hoy en día. Claro, por respecto ejemplo, a lo anterior. Claro, por ejemplo, vosotros, Carmen, desde Decorance, que sí tratáis más en concreto, pues una decoración, ¿no? Un proyecto integral que incluye la decoración, pues el primer concepto, ¿no? El cómo proyectamos esto, el cómo pensamos o cómo diseñamos esto. Al final tienes ese tipo de hándicap, es decir, bueno, el espacio es el que es. Al final se tratará más de aprovechar lo que hay, el espacio. Claro. A ver, depende mucho del cliente que entre, pero siempre partimos de la funcionalidad para que luego al final el cliente cuando esté en su día a día viviendo en su vivienda esté cómodo y es lo que él quiere. Entonces, al ser pisos pequeños, digamos que lo que antes era cocina y office, pues lo tienes que unir en cocina, comedor y salón. Entonces, por eso yo creo que la tendencia también se ha ido a cocinas abiertas a salón por eso. Hemos dejado un poquito antes a Ricardo con la palabra en la boca, porque ya tenía en la cabeza esa cosa o esas cosas recurrentes que los clientes pueden no tener en cuenta a la hora de meterse en el charco de reformar o rehabilitar su casa. Y decías, bueno, es que la tele... Es como hablaba. Tú ves en el programa que entran todos los oficios. Tú ves electricistas, carpinteros, todos trabajando a la vez. A veces en la obra real pasa, ¿eh? A veces entramos todos, estamos haciendo un corte de baño y estamos ahí 3 oficios dentro. Pero no, primero tiene que ir un albañil, luego tenemos que entrar nosotros, luego se enluce, es decir, todo lleva un proceso. Todos esos procesos se encuentran siempre con algún problema. No todo es como aparece en el plano, siempre aparecen cambios. Entonces, lo que en un principio iba a ser un mes, siempre se va a algo más. Tanto en tiempo como en precio. Claro. Y porque vamos a entrar también un poquito en el terreno de los clichés, que ahora trataremos. Es decir, los clichés o las ideas preconcebidas que sobre cualquiera de vosotros, sobre una empresa de reforma, sobre un oficio, un electricista, puede tener la gente cuando pasa a vuestros establecimientos o os llama por teléfono. Porque me imagino que os encontraréis muchos. Pero antes de tratar eso, pasamos al punto en el que ya hemos puesto sobre la mesa que, por suerte, sois un sector y tenéis mucho trabajo, es decir, que ahora mismo hay trabajo, hay demanda de la gente, rehabilitar, reformar y demás, y vosotros eso lo tenéis que balancear con dificultades para llevar a cabo todo el trabajo que os surge. Ya lo decíamos, el calendario, luchar con el calendario. Pero detrás de eso lo que verdaderamente hay es la dificultad de encontrar profesionales y trabajadores cualificados en todo lo que estamos hablando, ¿no? Claro, hoy en día el problema es encontrar gente cualificada, gente con años de experiencia. Básicamente se reduce a algo tan sencillo como que el que sabe trabajar, el que sabe un oficio, ahora mismo está trabajando. Cuando tú quieres buscar a alguien que no esté trabajando o que se vaya a tu empresa, es difícil. Pues hay mucha desgana en el mundo laboral, hay poco ánimo por aprender, por trabajar, y el problema, lo decíamos antes de empezar esta conversación, de gente más joven que quiera aprender un oficio, no existe. Hay oficios muy concretos que creo que van a tender a casi desaparecer aquí, como pueden ser escayolistas,
yesaires, Albañiles. albañiles puros y duros, tienden casi a desaparecer y a haber un problema. En muy poco tiempo nos vamos a encontrar un problema de gente, oficios que puedan hacer trabajos. Cualificado. Sí, sí. Incluso comentaba Carmen antes, ponía encima de la mesa Carmen el problema del envejecimiento del trabajador del sector. Claro, ¿no? es que actualmente, digamos que hay muy poca gente aprendiendo el oficio, con lo cual el que está actualmente trabajando tiene ya una edad elevada. Entonces, primero que esas personas a lo mejor ya están pensando en su finalización de su carrera, o sea, en su jubilación, con lo cual tampoco quieren complicarse con trabajos complicados, no quieren desplazarse a otra provincia, por ejemplo, que nosotros que hacemos trabajo fuera de Albacete, nos es muy difícil encontrar gente que quiera salir fuera. Y yo creo que viene un poco elevado por lo que estábamos hablando. La edad es bastante elevada. También estábamos hablando que la figura del aprendiz, del chiquillo, como hemos dicho siempre en Albacete, no existe o hay muy poca gente joven que quiera aprender un oficio, con lo cual esto nos lleva a que el envejecimiento de la profesión de manual, por así decirlo, de lo que es el albañil, el yesaire, el escayolista, y esto a medio plazo va a ser un problema, por ejemplo, para nuestro sector. Claro. Ricardo decía que él te ves como uno de los jóvenes del sector, ¿no? Sí, es decir, yo ya voy rozando casi los 40 años. Sí, pero ya vas. Pero fíjate, hablando en torno a los 40 años y ya hablamos de que sois los jóvenes. Sí, como ha dicho ella, la figura del chiquillo, como todos hemos empezado a aprender un oficio, es decir, todos hemos empezado con 16, 17, 18 años aprendiendo, aunque sea simplemente ayudar a cargar la furgoneta, a meter cable o a hacer masa. Es decir, esa figura se ha perdido ya. Es decir, en las obras, en las reformas, en la construcción, ya no se ve un chaval de 18 años que vaya a aprender. Eso se ha perdido completamente. O por lo menos yo hace ya muchos años que no lo veo. Y también, sobre todo, se ha perdido el autónomo joven. Es decir, es muy, muy difícil. Sí, ese alma emprendedora, ¿no? Eso que es. Puedes aprender un poco y tirar por tu lado, ¿no? A buscarte la vida. Eso es. Ya todos queremos ser funcionarios o queremos trabajar en lo público o queremos trabajar en algo mucho más fácil que hacernos autónomos. Todos sabemos que ser autónomo, ser empresario es un paso duro. Tenemos los impuestos, tenemos todos estos temas, pero es como que se ha perdido esa figura de emprendedor, como tú decías. Pero podemos lanzar, Ricardo, el mensaje a todos los jóvenes que puedan estar viendo pues, este clip o este podcast. Sí podemos lanzar el mensaje que quizás esa idea que se tiene del oficio antiguo de nuestros padres, ¿no? De trabajar 14 horas, de 6 días a la semana, sino 7. Quiero decir que por suerte, a día de hoy, creo que todos en cada uno de vuestros oficios y empresas, las condiciones han cambiado a mejor. Quiero decir que un oficio ya no implica ser esclavo de tu trabajo, sino que tú puedes organizar horarios, que la calidad de vida ha ganado mucho, ¿no? Es quizás una idea que hay que tirar, ¿no? De que es vivir peor trabajar en un oficio. Eso es. Además, creo que el autónomo, una de las mejores ventajas, de las mayores ventajas que tiene es que puede elegir su propio horario. Es nuestra libertad. Es decir, y ya, como dices, ya no existe la jornada de 14 horas de trabajar de lunes a domingo. Eso ya se ha perdido. Es decir, sí hay trabajo para trabajar todas esas horas. Es decir, un chaval que empiece ahora de autónomo, de electricista, de pintor, va a tener trabajo para todo lo que quiera. Pero con unas mejores condiciones que lo que tenían nuestros padres. Sí, te puedes permitir, como dices, organizarte tu propia faena. Yo siempre, ¿verdad? Como decías, que quieres animar, ¿no? a la gente joven que lo pueda oír o ver esta conversación, a que es una buena opción aprender un oficio. Porque sí es verdad que a todos les gusta ser funcionario, aprobar una posición, pero creo que no todo el mundo llega o no todo el mundo vale. Y sí es verdad que aprender un oficio está abierto a cualquier persona que tenga ganas de aprender. Y es una salida y un futuro como cualquier otro. Vamos, lo que pondríamos la idea aquí, vuestras empresas y otras muchas,
es que cualquiera que quiera aprender tiene trabajo a día de hoy. Seguro. Sí, seguro. O sea, que cualquiera que ponga encima de la mesa la idea de que, oye, quiero ser electricista, quiero aprender electricidad, me gusta, o quiero ser carpintero, quiero montar muebles de cocina, quiero ser montador. Es decir, hablamos de que si tú te formas y... Yo creo que pondría por delante tener ganas, ¿no? Sí, eso es lo primero. Y luego te formas, aprendes de la manera que sea, al final creo que tienes una profesión estable, con futuro y con trabajo el que quieras, ¿no? Con el que, vamos, el que quiera. Y con un buen sueldo. O sea, Claro, y los también, oficios claro, la parte económica, se han elevado claro. muchísimo. Claro. Al final esto es oferta y demanda, ¿no? Sí. Sí. Siempre hay unos factores a tener en cuenta, y yo creo que es lo primero que hay que tener en mente. Si quieres que te vaya medianamente bien, quieres ser un buen profesional, yo siempre antepongo uno, ganas, como tú dices, ganas de aprender. Dos, lo que aquí en estos oficios se llama formalidad, ¿no? El ser un buen profesional. Si tú tienes afán por ser un buen profesional y hacer bien tu trabajo, en absoluto te va a faltar trabajo, jamás. Yo creo que no. Por ahora no. Y esta carencia de personal, de jóvenes o de personal cualificado libre, ha hecho que en el sector os encontréis, no es el caso de los que estáis aquí sentados hoy en este podcast, pero ha hecho que en el sector se haya bajado el nivel de calidad de lo que mucha gente se está encontrando en su casa. Es decir, hay mucha gente que se encuentra con gente de dudosa profesionalidad. Sí, porque estoy notando ciertos avisos que te llaman. La semana pasada en concreto, un cliente que llamaba si podíamos ir a terminar una reforma que estaba a medio, porque la cosa no había salido bien, el profesional que había ido a hacer la reforma no era tan profesional, estaba a medio, lo que siempre los he tenido que echar de mi casa. Y si tú puedes venir a terminarla, digo, pues si no puedo ni atender a mis clientes que han venido a llamarme a mí, pues no puedo atenderte a ti, ¿sabes? O sea, sí es verdad que se está encontrando un listón más bajo a lo que es ser un profesional. Eso es lo peor. Por ejemplo, Ricardo, Dombi Domótica, que os recomiendo que los sigáis en sus redes sociales porque tiene ahí contenido que está muy guay, porque parte de ese contenido, por ejemplo, gira en torno a mostrar muchas veces qué te encuentras por ahí, ¿no? ¿Qué te encuentras cuando llegas a un sitio y dices, madre mía, ¿qué hay aquí, no? Eso es. Muchas veces me encuentro con trabajos, como ha dicho él, de que no los ha hecho un profesional. Lo ha hecho alguien que simplemente decía que era profesional o que decía que era electricista, pero esos trabajos no eran de un electricista. Entonces, eso lleva, además del coste, que suele ser elevado, un peligro. Es decir, en la electricidad ya jugamos con que si hacen las cosas mal, es peligroso. Entonces, ahí sí que pongo el énfasis de que la gente busque profesionales. Es decir, no nos vayamos agua a la popa a buscar el más barato, porque nos vamos a encontrar con un problema. Y sobre todo si haces una reforma completa con ese tipo de personas. Claro, al final sí hay que poner, Carmen, sobre la mesa que al final si eches, hablábamos antes de 40 años, 35, que eches mano, tú llevas menos, pero ahí está tu trabajo en redes sociales y demás, que eches mano, o contrastes un poquito con quién te embarcas en esta historia. Yo les aconsejaría a la persona que esté pensando en hacer una reforma que contraste con quién contrata. Porque es verdad que al haber una elevada carga de trabajo, la gente echa mano pues al oficio de toda la vida, ¿no? O a un oficio, pero no puede ser cualquiera, porque es que al final lo barato sale caro, es que es así. Es que a nosotros también nos ha llegado cosas de tener que ir luego a reparar y al final el cliente ha pagado la reforma por 2. Claro. Porque ha tenido que arreglar los desperfectos o la instalación mal que le habían hecho y volver a hacer la nueva. O sea, que al final, por lo menos que se busquen que sea una empresa solvente o que venga recomendado por algún trabajo anterior. Yo creo que ese es casi el mejor secreto, ¿no? A la hora de elegir una empresa para que te realice una reforma. El tener que te hayan aconsejado sobre ella, que te han hablado sobre ella bien, que te den buenas referencias, ¿no? Esas buenas referencias por varios sitios. Y bueno, nosotros, claro, al llevar, como puede pasar a Carmen, ¿no? Ya tantos años en el sector, son muchos clientes, esos clientes te generan más clientes.
uno y otro, es una cadena. Y yo estaría hablando a nuestro negocio, un 85% de nuestros clientes o ya son conocidos o son vecinos de, hijos de, cuñado también. de. ¿Entiendes? Sobre todo ahora que enseguida te llaman al móvil. Oye, me han pasado tu contacto. Y porque le has hecho la reforma a X y me han hablado muy bien de ti. Quiero que me realices un presupuesto. Entonces, ahí eso creo que es lo que mejor puede funcionar, ¿no? El pedir muchos presupuestos y elegir siempre el más barato, aquí no suele resultar bien. No suele resultar. Quizás un buen consejo sería desconfiar de todo aquel que te dice no hay problema, te lo hago la semana que viene. Sí. Hoy en Sí. día sí. Rotundamente sí. Sí, sí. Sí, Ah. eso es lo que le dije yo a esa que hablaba antes, ¿no? Esa clienta que decía, vengo a que me hagas la reforma del corto baño. Y ya le parecía mucho que la semana que viene iba a ir a medir para poder realizar el presupuesto. Yo le dije, cuidado con el que encuentres que te lo haga la semana que viene. Ten cuidado. ¿No? Ten cuidado porque puede salir mal. Eso creo que nos ha pasado a todos. Es decir, yo he tenido más de una llamada que das presupuesto, no entras y a los 3-4 meses te llaman, oye, me ha pasado esto. Claro. Sí, Que vinieron uno, me hicieron la reforma, pero no me gusta cómo me lo han sí, eso dejado. nos ha pasado a todos, yo creo. Y Sí, entonces sí, es tal el cual. doble coste. Claro, exactamente. Para cuando lo que os decía, lo que os comentaba un poquito antes, esos clichés predeterminados que a lo mejor ya estamos poniendo algunos encima de la mesa que puedan tener sobre vuestro sector posibles clientes. La gente cuando se acerca o se empieza a pedir presupuesto, cuando empecéis a valorar un proyecto con él, ¿cuáles son sus grandes miedos? ¿Qué es de lo que más suele desconfiar la gente? ¿Cuáles son las grandes preguntas que suelen tener, Carmen? A ver, la verdad es que nosotros tenemos la suerte que es verdad que siempre la mayoría de clientes nos pasa como pues, que nos entran por recomendaciones y demás por los años que llevamos ya en Albacete y en el sector. Pero es cierto que cliente nuevo que entra también viene sobreinformado. Y eso es un gran hándicap también porque es muy fácil googlear y poner cocina, mobiliario tal, o o mueble de baño tal. Y claro, te salen, por ejemplo, te salen un montón de ofertas. Pero claro, y sobre todo nos pasa también con electrodomésticos. Y entonces, claro, nosotros si ponemos el mobiliario de la cocina también ofertamos electrodoméstico y siempre le decimos, digo, lo puedes comprar donde tú quieras, pero ten en cuenta que tienes que ver si es exactamente el mismo modelo, si no es el modelo del año pasado, si te entregan con la instalación, sin la instalación, si van los portes, y bueno, eso es uno de los ejemplos. Pero el tener tan a mano poder informarte o preguntar también es un gran hándicap por tema precio. Entonces, si entran por tema precio, es muy difícil hacer una reforma. Hay que valorar mucho más lo que estábamos hablando anteriormente, que tengas unas garantías de lo que estás comprando, va a tener una calidad y va a tener el acabado que finalmente quieres. ¿Cuáles son las grandes desconfianzas que te encuentras tú, Ricardo? Cuando alguien te pide presupuesto, hazme esto, ¿en qué suelen desconfiar? A ver, tenemos siempre esa batalla del precio. Es decir, porque cuando la gente pide precio, ya no pide precio a una empresa, pide precio a 7 empresas. Sí. Entonces, siempre va a haber una empresa, o un autónomo, o una persona, que el precio va a ser la mitad que el resto. Entonces, la gente se va a quedar, oye, si a mí me han pasado esto por 500 euros, ¿por qué me lo pasas tú por 1000? El material, sobre todo el material eléctrico, bueno, el material eléctrico simplemente Sí, una baldosa, cualquier material, es decir, sí. todo tiene unas calidades. Y luego también el servicio. Es decir, esto es como lo que se decía de no es apretar el tornillo, es saber qué tornillo hay que apretar. Es saber cómo se va a montar ese equipo, saber hacer la instalación bien y dejar todo con una confianza que va a funcionar bien. Y con la garantía de que si hay algún problema, vas a volver. Sí, yo creo que el otro gran miedo que siempre hay a la hora de enfrentarte a hacer una reforma, la gente, la desconfianza o el miedo que genera tu palabra, ¿no? De que digas, pero si me dices que esto lo vas a hacer, el tiempo de ejecución de obra son 2 semanas, ¿no serán 6? A ver, es que sé luego que ese miedo siempre existe, Sí, ¿no? también. Yo suelo, igual, la fecha que me des orientativa de cuando vas a hacer la reforma, pues en el mes de marzo 2024, finales de marzo o de mayo 2024. A ver si luego me dejas para agosto, ese miedo.
porque se generan tantos malas experiencias, lo que hablábamos antes de que hoy en día, por desgracia, abundan, ¿no? Es que a mi vecino entraron a hacer una reforma integral y estuvieron 13 meses haciendo una reforma. Y tú me estás diciendo que en 10 semanas laborables se queda hecha. Sí. Y tienen ese miedo, ¿no? Ese miedo que genera, ¿no? Y el precio, como bien decía Ricardo, ¿no? Es también un poco, oye, pero es que esto lo he visto más barato, pero Sí, vamos cuidado. a ver qué es lo que te están, como bien decías, los electrodomésticos, qué te están ofreciendo aquí, qué tipo de producto, qué tipo de calidad y qué tipo es el que yo te ofrezco, ¿no? Claro, claro. Y ha puesto sobre la mesa, Carmen, hay muchos sectores donde Google ha hecho daño, ¿no? Muchísimo. El otro día yo creo que todos hemos hablado con el médico que nos dice qué problema tienen los médicos porque ya los pacientes entran sabiendo qué tienen, ¿no? Y qué problema cuando le digo, no, es que no tiene nada que ver con lo que usted me está diciendo, ¿no? ¿Cuál es el problema de a veces el consejo que podríamos poner sobre la mesa es realmente cuando se acerca a cualquiera de vuestras empresas o te llaman por teléfono, Ricardo, el profesional es el que sabe? Porque hay mucha letra pequeña en Google, porque hay mucho anuncio, hay mucho artículo de blog que puede pintarte a las mil maravillas, muchas cosas, y que hay mucha letra pequeña que se nos puede escapar. Sí, yo creo que un gran miedo que genera el mundo Google, ¿no? Por llamarlo así, el miedo que genera es, como bien decía, estamos sobreinformados. Sí. Tenemos tantas imágenes al alcance de un clic, ¿no? Y ves tantas opciones que el mayor miedo, otro de los miedos que decías, es miedo al equivocarte, al elegir algo. Entonces, antes tú veías 20 clases de modelo de pavimento o de revestimiento o de muebles de baño y veías el que te gustaba, es este, pero ahora ves uno que te gusta y dices, pero ¿y si no es el adecuado? Porque tienes miedo a equivocarte porque estamos sobreinformados, ¿no? Es otro de Porque los tienes, y porque tienes 2000 modelos, ¿no? Claro, Y- Para- aparte de claro. eso, claro. Claro, o sea que- Pero ahí creo que es donde entramos los profesionales. Es decir, mira. Intentas aconsejar, Claro, claro. esto Sí, es lo que claro. mejor te va a ir. Intentas guiar. Aunque tú hayas visto 20 opciones en Google, creo que esta es la que mejor se adapta. Y le das el servicio de adaptarle ese producto. La gran mayoría se dejan aconsejar, casi siempre se dejan aconsejar, pero siempre te encuentras el más miedoso, el más reticente a los consejos que tú le puedas dar, ¿no? O sea, siempre te encuentras ese tipo de cliente, ¿no? Siempre y hay siempre me imagino que tendréis que tener la conversación de, bueno, usted no dudo que lo haya visto en internet, pero Pero el pero sobre todo es que Pinterest también ha hecho mucho daño. No, es que quiero hacer esto. Digo, no, pero eso no se puede hacer, no puedes ejecutarlo. O sea, En su casa no hay técnicamente tantos en metros. su casa no puede hacer eso porque va a haber un mueble de 2x2 y su casa es de 1,5 por 1,5, por así decirlo. O sea, luego también pasa eso, que a lo mejor o técnicamente no puedes porque un tabique es mucho más delgado, no puedes colgar nada. Entonces ahí es donde se tienen que dejar aconsejar. claro, porque al final estamos intentando llevar ese mundo idílico con renders hechos por ordenador y ahora ya con imágenes generadas por inteligencia artificial de decoraciones perfectas, salones enormes y perfectos. gran angular. Claro, Gran angular, o fotografías hechas con Fotografías. gran angular, en revistas de decoración y demás. Sí. Que al final eso, que es con lo que el cliente viene cargado en su cabeza, ¿no? Lo tenéis que llevar al mundo real, ¿no? Y aconsejarle para quizás llevárselo a la realidad, ¿no? Llevárselo a la realidad. ¿Dónde puedes llegar tú con tu piso, con tus condiciones, ¿no? Porque al final sí habrá muchas handicaps que el cliente no sepa que se va a encontrar. Eso es. Y sobre todo también volvemos al principio, adaptarse al presupuesto. Ah, Porque muchas veces quiero esto, quiero todo, Bueno, eso. pero Claro. quiero hacerlo con este presupuesto. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿no? Claro. Y porque ese es me imagino que es la gran discusión a la hora de que un proyecto salga adelante. El acuerdo entre las perspectivas que tiene el cliente y el presupuesto que tiene. Que a veces pueden ser mundos muy separados, ¿no? No coincide. A veces no, A son, veces son no mundos, coincide. son mundos demasiado alejados. Cambiando un poquito de tercio, porque sí quería hacer rápidamente la pregunta antes de despedirnos, porque estamos entrando ya en los últimos minutitos de este podcast. Y a día de hoy ha cambiado mucho o implica por seguir dando consejos a la gente. ¿Se le complica mucho la vida a la gente a nivel legal el meterse en una reforma? Porque la gente siempre tiene la duda de tengo que pedir muchos permisos, ¿qué tengo que hacer para meterme en esto? ¿Qué tengo que hacer esto?
¿Es muy complicado para la gente o no? Sí es verdad que es más complicado que antes, ¿no? Hay ciertos trámites que hay que hacer, ¿no? A la hora de realizar una reforma, como bien puede ser una comunicación de obra menor o un permiso de obra mayor, depende de lo que vayas a realizar. Necesitas, unido a ese permiso, necesitas instalar un contenedor para escombros en la calle, en la vía pública. Hay que solicitar su permiso, que tiene una validez por un tiempo. Todo ese tipo de cosas que hay que realizarlas, pero todo se hace, no hay nada imposible, ¿no? Claro que sí, no hay que tener miedo tampoco. En el mundo eléctrico también. También lleva muchos trámites, pero eso yo creo que al final da seguridad. Es decir, ahora sí que todo tiene que estar certificado, todo tiene que tener su boletín, tenemos que cumplir con toda la normativa del reglamento y de Iberdrola, pero eso es lo que nos hace hacer el trabajo bien. Porque si no hubiese ese reglamento, esas normas, esto se seguiría haciendo como hace 80 años. Ahí también entráis vosotros, las empresas, Carmen, a la hora de apoyar al cliente, decir, oye, te echamos un cable o Sí, mira. nosotros eso lo gestionamos todo. Claro. No, el cliente no se tiene que preocupar de nada de eso. Como que puede ser uno de los grandes miedos, ¿no? Porque a mí me decía el otro día, madre mía, es que te metes en cualquier cosa y tienes un montón de papeles y demás. O el que no es tan profesional, que hablábamos antes, que directamente pasa de mover ciertas cosas, ¿no? Claro, y carga el escombro en su furgoneta y ya está. No pide cubeta, pero claro, dependiendo de la obra. Claro, depende del volumen de la obra, pues ahí siempre Hay que hacer una cosa hay que u otra. instalar un contenedor para el escombro, por ejemplo, como bien estamos hablando, en la vía pública, ¿no? Si es un trabajo pequeñito, pues te lo puedes llevar a otro que ya tengas o algo. Pero cuando hay que hacer una reforma integral de una vivienda que va a estar 10 semanas, claro, sí. todo tiene que estar legalizado porque algo que se instale en la vía pública tiene que tener su permiso. Pero vamos, que se concede y ya está, no hay problema. Pues lo dicho, estamos entrando en la recta final. Voy a dejar una rápida pregunta. Que no sé, ¿cómo os lleváis con los vecinos de vuestros clientes? Hay de todo, ¿eh? Hay de todos. Te encuentras comunidades que son comprensivas, ¿no? Te encuentras Sí. comunidades que son comprensivas que en la frase te dicen todos hemos pasado por aquí o vamos a pasar por esto. El ruido es molesto, el incordio de una reforma en tu comunidad, pero también te encuentras el vecino que le gusta molestar a él más que tú a él, ¿no? Y se enfada y demás, pero bueno, creo que hay que ser comprensibles y que todos, al final, cuando vives en comunidad, uno u otro, al final pasamos por una reforma. ¿Has tenido que dar alguna explicación de vez en cuando, Ricardo? Sí. Sí. A mí me pasa muchas veces, pero bueno, no, en general, como dice él, te llevas bien con todos los clientes, con todos los vecinos de los clientes, pero siempre hay alguien que se le rompe una lámpara, se le deja de ver la tele justo cuando haces el primer taladro. Ahí Sí. suele ocurrir. Entonces, Las vibraciones ahí que dicen, Sí, ¿no? la vibración, y vibra un poquito el edificio y se le funde la lámpara. A veces hay que dar explicaciones, ¿no? Sí, a veces. Por eso es muy importante que cuando contraten una reforma lo hagan con una empresa solvente, donde tengan todos los permisos en regla, porque puede llegar un vecino o una comunidad y tener un problema grave. Claro, al final, cuando te metes en una reforma, no puedes estar exento de que haya un pequeño problema o de que más allá de la molestia, de un ruido, o de el polvo o demás, cualquier reforma pues puede ocasionar un problema real, Un daño a un vecino, un daño tercero. que bueno, pues se puede caer una cosa, A se veces puede hacer un agujero, se es puede, inevitable a veces. Es inevitable a veces. Claro, tienes Incluso que tener. que la empresa propia instaladora tenga su seguro de Claro. responsabilidad a terceros. Claro. Porque al final, ahí es donde una empresa del profesional al no profesional es cómo se responde ante esas situaciones. Exacto, hay que responder es un accidente, a veces es inevitable, puedes causar un daño que no estaba previsto, pero siempre tiene que ser la empresa lo suficientemente profesional para responder antes. No hay problema, se soluciona, se arregla, entra un seguro, pero vamos, el caso es que ser un profesional al que puedas tener en tu casa trabajando y pueda responder ante ello.